Bueno, nuevamente les saludamos desde la Cinemateca Sala Alterna del Centro de Divulgación y Medios de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Esta noche nos acompañan Ana Magdalena Silva, Alfredo Marimón y Daniela López, egresados de la Escuela de Cine y Televisión. Ana, Daniela y Alfredo, buenas noches. Gracias por aceptar la invitación de la Cinemateca Sala Alterna. Hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, voy a hacer una pequeña presentación de cada uno y luego iniciaremos la parte de conversatorio. Entonces, Ana Silva se graduó pues, de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional. Desde el año 2013 trabaja como directora y editora para cortometrajes y publicidad. Su filmografía incluye cortos documentales que han competido en el New Orleans Film Festival, Durban International Film Festival, el Festival de Cine de La Habana, entre otros. En el año 2017 terminó la maestría en dirección documental Doc Nomads de Erasmus Mundus y de regreso a Colombia empezó a trabajar en su primer largometraje documental. Angie Daniela López es también pues, egresada de la Escuela de Cine, se ha desempeñado como directora y productora de diferentes cortometrajes, dentro de los que se destacan Huacheneque, Quebranto y El Corral. Este último estuvo presente en festivales como Oberhausen, Cinevi, Entrevue Belfort y el Festival de Cine de La Habana. Desde el año 2019 hace parte del colectivo audiovisual Crudo Films. Alfredo Marimón, también egresado de la Escuela de Cine y Televisión, codirigió y coprodujo el documental El Corral, cortometraje, que acabamos de ver, que estuvo además pues, en la selección oficial de Internacional de Cortometrajes de Oberhausen, como ya lo mencioné. También Entrevue Belfort, Cinevi, La Midbo, entre otros. Este también fue ganador del premio Faisal del Festival de Cine de La Habana en el año 2019 y tuvo una mención especial del jurado del Festival de Cine Colombiano de New York. También pues, fue ganador del taller de producción del Bogotá International Film Festival en el año 2019 e invitado al taller de producción del Festival de Cine de Málaga en el año 2020. También ha sido pues, recientemente invitado al Talents de Buenos Aires, ahorita pues, en el año 2021, y ganador de la convocatoria de programa de incentivos para las regiones del BAM y del Ministerio de las TIC en el año 2020. Bueno, entonces una vez terminada la presentación, nuestro encuentro va a tener una primera parte de conversación con los realizadores de los cortometrajes y una segunda parte de interacción con el público en el que nos podrán dejar sus preguntas, sus comentarios, sus impresiones al respecto de este encuentro. Entonces yo quisiera iniciar la sesión preguntando a cada uno de ustedes cómo llegaron a esta temática de investigación, a la temática específica de los cortometrajes y a los personajes que protagonizan estos trabajos. Entonces quisiera iniciar por Ana, por favor. Hola. Em, pues yo creo que fue como con una visita al cementerio, a mí me pareció pues como un espacio como muy, o sea, me causó mucha curiosidad como esa relación como que se ve en ese espacio como con los muertos, como con, tal vez pues porque no, es un poco diferente a la relación como o a las creencias con las que yo crecí y como que me sorprendió encontrar como un lugar donde es muy común tener pues como una comunicación con los muertos. Y inicialmente yo pensé como en concentrarme un poco más como o en apoyarme en los trabajadores del cementerio para, para retratar lo que era ese lugar.
y a medida que fue pues como siguiendo la investigación, entendimos que aunque los trabajadores del cementerio pues tenían un rol muy importante y nos ayudaban un poco como a guiar la estructura y a mostrar como algunas de las como etapas de lo que es como ese proceso de entierro y exhumación y todo eso, al mismo tiempo pues en realidad eran los visitantes los que aportaban más en términos de esos rituales. Entonces, pues digamos que en términos de personajes, pues fue muy como de pasar tiempo en el cementerio y pues de ir como conociendo cada día a las personas, digamos, que llegaban, no hubo como un contacto prolongado con nadie, ninguna de las personas que aparecen en el documental, a ninguna la vimos más de una vez. Entonces, pues digamos que es tal vez extraño hablar de personajes en este caso, que son como personas con las que no hubo como un desarrollo de una relación más que de unas horas o unos minutos a veces. Bueno, en ese sentido, ¿por qué crear una obra documental sobre otros? O bueno, pensando más que pues en esto que acabas de mencionar, el personaje vendría a ser el espacio, pero ¿por qué retratar a otros? Pues yo creo que es como, ¿cómo? La imagen. Sí, yo creo que es como curiosidad, ¿no? Como, como que inicialmente la curiosidad hace que uno quiera como compartir ese momento y encontrar como, sí, como esa imagen que puede hablar de eso. Yo, digamos que yo en mi cabeza tenía mucho como una imagen como si esos muros de lápidas fueran como el muro con ese otro mundo del más allá, ¿no? Y como que la gente llega a ese muro, golpea, saluda, y esa era como una imagen que yo tenía muy fuerte, que como que la empecé a tener en las primeras visitas al cementerio. Y era, pues creo que todo el esfuerzo era como por eso, como por tratar de que esa imagen se volviera también un poco pues presente para los espectadores, como de sentir que ahí había como un límite, pero que es un límite que se puede como romper y que es como una frontera que igual se puede sí, cruzar un poco. Pero pues yo creo que inicialmente es curiosidad, curiosidad por los demás, por otras formas de vida, por otras formas de ver y entender el mundo. Bueno, eso me hace pensar un poco en un planteamiento del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, que dice que la escucha tiene una dimensión política porque es una acción de participación activa con los otros y hacia los otros, y eso es lo único que nos permite como enlazarnos e intermediar entre seres humanos para poder configurar comunidad, pues como en un momento en el que estamos tan fragmentados como la contemporaneidad o lo que se llama la modernidad. Yo quisiera en ese sentido preguntarle o hacerle extensiva la pregunta a Alfredo de cómo llegó a su temática de investigación, a Alfredo y a Daniela, por supuesto. Eh, pero me gustaría un poco más que Daniela me respondiera la segunda parte de la pregunta, que es por qué hacer una obra documental que está retratando a otros. Quisiera entonces iniciar por Alfredo. Vale. Eh, pues este es nuestro trabajo de grado de la universidad y nosotros de alguna manera tuvimos la fortuna de encontrar este lugar. Eh, a nosotros nos invitó el profesor Manuel Ruiz, que es el productor de la película Tantas Almas, a hacer el detrás de cámaras de la película junto con otro compañero de la universidad. Y en principio, pues la idea era como un poco retratar pues es el detrás de cámaras tradicional de hacer entrevistas que pues está hecho y está publicado en internet por si lo quieren ver. Y luego era mezclar esta lógica detrás de cámaras con un poco lo que pasa en el pueblo y cómo la película estaba como mezclada con la gente del pueblo, porque muchos de los pescadores que estaban
actuando en la película, pues en realidad son pescadores y viven de eso y no sé, nos parecía un poco interesante como la forma en la que la película se les estaba metiendo en la vida a las personas. Pero como que durante nuestro proceso y el tiempo que estuvimos allá, eh, que no encontramos la manera de conectar estas dos cosas tan fluidamente, sino que pues ellos per se eran personajes interesantes. A nuestros ojos era como chévere verlos, como estar con ellos, hablar con ellos. Y un poco separamos las dos cosas. Entonces hicimos este cortometraje sobre ellos, sobre los pescadores del pueblo, y pues está el detrás de cámaras también de la película Tantas Almas. Bueno, quisiera entonces pasar un poco a la segunda parte de la pregunta para pues Angie y Daniela, ¿por qué crear? No sé si esto se articula un poco con lo que Alfredo acaba de decir o quieras ampliarlo un poco más. Sí, pues como Alfredo lo dijo, en principio fue como una cosa de como haber estado allí, haberlos conocidos a ellos como un poco más, sí, como una cosa más fortuita y sorpresiva, porque pues dentro de nuestros planes no estaba como ir allá a grabar este documental, íbamos como con otra idea, entonces habernos encontrado con ellos fue como una cosa que nos impactó y nos llamó mucho la atención como imagen, como tal, porque pues lo primero que nosotros vimos de ellos fue eh, pues el lugar este que es donde se acuestan, que es, pues ellos le llamaban la enramada, pero pues ahí era donde, digamos, pasaban sus tardes. Y pues esto nos llamó muchísimo la atención, porque pues era algo pues, que no era cotidiano para nosotros. Y en ese sentido, y con la pregunta que haces de por qué crear una obra documental sobre otros, estaba pensando justo que no era tanto, o sea, que en principio sí digamos que puede ser como la fascinación que nos generaron ellos y como una forma de vida tan distinta, pero también el documental va no solo sobre ellos, sino como de la experiencia que nosotros tuvimos allí. Y creo que eso se ve reflejado también en la manera en que se grabó. Entonces, por eso, digamos, hay planos tan cercanos porque queríamos como que se hiciera evidente como la cercanía y la intimidad que ellos nos habían permitido y como si era una cosa como más inmersiva, por decirlo de alguna manera, del haber estado allí. Entonces, no sé, o sea, como concordando un poco con lo que dice Ana, pues en principio se fue mucha curiosidad por ellos y por cómo vivían y por su oficio, pero también fue una cosa de nosotros, de nuestra experiencia allí. Nosotros estuvimos 3 semanas grabando y estuvimos, pues no grabábamos siempre, pero esas 3 semanas se fueron todos los días estando ahí compartiendo con estas personas, cosa que quizás no se ve del todo en el documental, pero pues queda eso, o sea, la gran mayoría del material queda pues por fuera del corte de lo que es el documental. Pero sí es una cosa más como de curiosidad por los demás, por otra forma de vida. Bueno, eso me hace pensar un poco en la decisión tan importante que es porque me quedo adentro o afuera del relato. Y no es que yo me quede afuera, sino decido estar en cámara porque mi mirada inevitablemente va a estar en las imágenes que se producen. Pero bueno, eso me lleva un poco a pensar en la segunda pregunta que tengo como detonadora para este diálogo y es que quisiera pues empezar a dialogar con Ana respecto a esto y es un poco cómo dialoga aquella cierta disposición ritual que supone la realización de una película con otro tipo de rituales que ya están enfocados más hacia otras prácticas y otras maneras de vida. En este caso, pues en el caso específico de tu corto es más pues como el ritual de paso,
y de como reencuentro con ciertos lugares de la memoria o regiones donde se alojan como los recuerdos de los seres queridos y que se reviven a través de un contacto material con un espacio. Entonces, un poco cómo dialogan estas distintas ritualidades o maneras de ejercer la ritualidad, pensando un poco o entendiendo el ritual como una técnica que nos permite dotar de significado al tiempo. Sí, creo que no había pensado tan directamente antes como como en la práctica documental como un ritual, pero me parece que es como una analogía bonita porque igual sí, pues sí es algo que requiere como de un, como de un tiempo y de una como sí, rutina eventualmente de filmación como, y de una como constancia para a través de ese como ritual de volver, porque me parece interesante también como que estos dos cortos tienen como esta situación con un espacio, ¿no? Como un espacio específico en el que nosotros como realizadores nos quedamos para ver quiénes están en ese espacio. De pronto en el corral es menos, tal vez es como la misma comunidad y en el cementerio pues hay algunas personas que van eh, seguido al cementerio todos los lunes, que es el día de pedir favores a Leo Cop y eso. Pero sí, como esa cosa de quedarse, como documentalista, quedarse, entrar a un espacio y quedarse ahí para ver qué es lo que pasa, quién viene y quién va. Entonces sí, entiendo que hay como una cosa como que podemos como pensar como un ritual de también como de constancia y de observar algo que está pasando como con cierta regularidad para poder tener como una imagen un poco más amplia de lo que pasa en ese espacio. Bueno, quisiera entonces hacer extensiva la pregunta a Daniela en este punto. Eh, ¿Cómo se relacionan estas dos ritualidades o estas dos disposiciones rituales? También viendo un poco el corral como un espacio de descanso, como de dispersión, pero también de contacto entre la comunidad y ustedes, ¿no? Pensando también en la interacción. Y a eso me refería un poco hablando de la decisión de estar o no en cámara, como con tu cuerpo. Eh, Porque además creo que una vez que vi el corral, me di cuenta que tú estabas allí en ese espacio en una de las imágenes. Entonces, sí, como que ahí fue cuando se detonó en mí un poco esa idea del espacio para relacionarse y para consolidar comunidad. Voy a ser un poco tramposa en esta parte y voy a pasarle la palabra a Alfredo y luego complementaré yo, pero siento que él como persona que estaba operando la cámara puede hablar un poco más profundamente de esto en principio. Vale, entonces, Alfredo, por favor. A lo mejor cuando hablamos del proceso, pues simplemente llegamos como a la concepción de la idea y de las decisiones como muy, vamos a hacer un corto sobre esto. Pero digamos que durante nuestra investigación, que fue nuestro mismo rodaje, porque pues no hubo una investigación como una producción de campo ni nada por el estilo como en una película tradicional, eh, nosotros hicimos muchas cosas, ¿no? Entre ellas, pues no estaba nuestra presencia, pero sí habían entrevistas un poco más tradicionales, ¿sí? En las que la presencia y un poco la intención era mucho más clara con las preguntas. Pero
igual, o sea, regreso a lo del proceso porque durante nuestro proceso descubrimos que no nos interesaba eso, sino encontrar un poco esa forma de transmitir el ambiente y esa forma de transmitir una temporalidad diferente. Como esto, como un poco darle más forma a esa idea de cómo llegamos a esas conclusiones sobre el documental, así muy, muy vagamente. Y sobre el asunto del ritual, yo sí creo que hacer una película es un ritual. Esto es una cosa como de entrar como en una obsesión por un tema y en una obsesión por una conclusión, o quizá no por una conclusión, sino ahí sí por aprender. Yo creo, estoy convencido de que el cine es una herramienta que nos sirve para aprender un montón de cosas, y no solo como para mostrar, sino para que nosotros durante el proceso aprendamos cosas, ¿sí? Como realizadores. O sea, en principio ese es como uno de los motores que llamamos curiosidad al comienzo, ¿no? Como aprender cosas y descubrir cosas. Pero del corral hay muchas cosas muy interesantes, o que pues a nosotros nos parecen interesantes, y es que en efecto la pesca sí es un ritual, ¿sí? La forma en la que ellos pescan es bastante particular porque ellos tienen una comunidad alrededor de la pesca, y un poco dentro de nuestra investigación descubrimos eso, porque ellos no pescan de esa forma tan particular como haciendo un círculo porque pesquen más, sino porque son una comunidad y se hacen compañía durante ese proceso de pesca cuando pescan de esa manera, ¿no? Entonces, no sé, hay varias cosas que se relacionan y que me parecen como que tienen que ver con eso del ritual, pero que en principio nosotros no lo hicimos conscientemente, ¿no? Como que no íbamos en busca de transmitir ese ritual de nosotros haciendo una película y encontrarlo como en paralelo en lo que ellos hacían en la pesca, no. O sea, supongo casualidades que caen ahí, que son como la virtud de esperar, ¿sí? Como tener paciencia en el proceso, y uno va descubriendo cosas con la paciencia. Claro. Sí, quería decir, sí, era como, pues, aunque en principio no estuviera como dentro de nuestros objetivos, se dio, o sea, porque estando allí, de todas maneras, ellos, el ambiente, el lugar, el ritmo en el que la vida se mueve allí, pues nos indujo como a entrar en ese universo también, ¿no? Entonces, como que, sí, pues eso también determinó el ritmo de la película. El tipo de plano, la duración de los planos, el sonido también, pues ya que tú dijiste, yo estaba ahí también dentro de ellos como una cosa mucho más cercana. Sí, como que desde el principio no fue todo predeterminado, pero pues finalmente se dio pues por eso, por el estar allí, por el lugar. Vale. Sí, bueno, yo pensaba un poco también como esta propuesta de denominar el hacer una película a partir de cierta disposición ritual. También un poco partiendo de esto que ustedes mencionaban, que para la comunidad pues, donde se hizo tantas almas, eh, había como una cierta interferencia de su vida cotidiana por el hacer la película, ¿sí? Por los modos de trabajar de un equipo que está haciendo cine. Entonces pensaba más en términos de la interacción, de las distintas prácticas que se encuentran como en un mismo espacio-tiempo, y dan surgimiento a unas imágenes que también están como hablándonos de ciertas temporalidades. Y bueno, en ese sentido ya mi siguiente pregunta va más enfocada al proceso de montaje, que es también pensar cómo habitar el tiempo del otro, ¿sí? Como, porque a veces pues cada quien tiene como temporalidades muy distintas, y sobre todo si somos personas que vivimos en la ciudad y vamos a otro sitio donde las personas tienen como otras rutinas, otras disciplinas muy diferentes. Entonces, un poco eso, cómo habitar el tiempo del otro, cómo tomar esas decisiones de así voy a mediar entre mi propia temporalidad y la temporalidad de los otros, o del espacio que estoy trabajando, y un poco también pues como más enfocado ya al proceso de montaje, porque si hay como un descubrimiento temporal en la producción de imágenes, pero también ya
cuando estamos proponiendo un tiempo más lineal en el montaje. Entonces, bueno, quisiera retomar entonces esta pregunta con Ana. Pues sí, digamos justamente el montaje de esta peli fue un poco, o sea, como que todo lo que yo había planteado en el momento como de proponer el corto y como de investigar y todo eso, tenía como una propuesta de montaje muy clara en la que la idea era mantener como esa estructura de un día, sí, de mañana a noche. Y había como, yo había planteado como una especie de evolución como en la mirada, digamos, y justamente de lo que hablabas antes, como de esa presencia o de la corporalidad de uno en cámara. Yo no había planteado pues estar en cámara, pero sí había como una idea de que a lo largo del día la cámara se iba volviendo un poco más como una persona y llegábamos en la noche como a unos planos como mucho más fluidos, como de alguien que deambula por el espacio. Esa era como la propuesta que yo había hecho con la investigación. Y después simplemente como que esa idea de esa presencia y en el montaje vimos que no funcionaba, como no sé si era como una cosa porque estaba un poco impuesta sobre ese tiempo de esas personas, como que en últimas, para a las personas que van y visitan a sus muertos en el cementerio, no, como que ese es un momento muy único que no cuadraba como con el momento que yo quería plantear y como con esa evolución como hacia una presencia en el espacio que yo quería plantear, y creo que justamente eso fue lo que hizo como que no funcionara y que tuviéramos que encontrar como otra manera de montar las imágenes que habíamos hecho para que esos tiempos se respetaran y la evolución, digamos, a lo largo del corto fuera más como en términos como de temática o de como tal vez puedo llamarlo como intensidad de los rituales o como sí, como qué tan, qué tanta comunicación con los muertos de pronto había, y como que tratamos de plantear eso como lo que iba como creciendo a lo largo del corto, más que ese personaje como que yo había propuesto inicialmente. Bueno, para aclarar un poco el tema de las temporalidades, yo quisiera ya como hacer un par de preguntas más concretas antes de hablar del corral o a este respecto es, ¿cuánto tiempo tomó el proceso de investigación y cuánto, pues sí, como cuando tú decidiste, ya estoy lista para a partir de aquí ya no va a ser investigación, sino que va a ser el rodaje? Y también en ese mismo sentido, cuánto tiempo, o sea, como, cuánto tiempo tomó cada etapa, cuánto tiempo dijiste, bueno, este ya es el tiempo de rodaje como tal, y va a ser de tanto tiempo y ahora vamos a montar y también cuánto tiempo tomó el montaje. Pues la investigación fue como un semestre, que era lo que nos daba la universidad, ¿no? Un poquito más, porque digamos que en el semestre en que uno tenía que filmar, pues igual nos tomó como un par de meses todavía como preparar el rodaje, digamos, y pues hicimos como algunos momentos de rodaje como iniciales que todavía eran investigación, y luego el rodaje como tal fueron como unos 4 meses, pero pues, o sea, no rodamos por 4 meses, pero como a lo largo de unos 4 meses rodamos como, como unos 30 días o algo así, no me acuerdo bien. Esto igual fue hace ya como 9 años.
Y luego el montaje, pucha, eso sí no me acuerdo exactamente cuánto duró. Em, pero pues como es un trabajo que igual, o pues en mi caso, los tiempos de la universidad mandaron muchas cosas. Como que igual uno pues tiene que adaptarse a eso y pues bueno, creo que para la investigación era un tiempo totalmente razonable, pero, pero sí, como ese momento del montaje, eso creo que sí, sí era un poco como estresante y corto, se sentía como corto. ¿Y tú entraste de una o tú y tu equipo entraron de una con cámaras o la investigación fue como más, sí, como tantear un poco el terreno antes de llegar? No, no es que en el cementerio era difícil filmar, o sea, realmente fue una investigación larga sin cámaras y fue como de ganarnos como la confianza de todos ellos, pero sobre todo de la administradora del cementerio, que ella, como que el cementerio en ese momento, no sé cómo sea ahora, pero le importaba mucho como que no hubiera nada que diera como esa imagen, como de eso, como de brujería y cosas así que la gente hacía ahí. Y creo que les había pasado un par de veces que había habido como reportajes de cosas así. Y pues el cementerio igual es un negocio, digamos, ¿no? Pues hay otros cementerios que son usados más ahora, como que, sí, o sea, hay todo un aspecto ahí como ajeno a lo que es el cementerio, pues para las personas que lo visitan y que tienen a sus muertos ahí, pero pues que determinaba mucho cómo nos podíamos acercar y cómo, y pues creo que es como, pues, claro, venir de la universidad ayudaba mucho como a abrir puertas, pero pues también como estar ahí y estar mucho tiempo, ir muchas veces. Y pues igual siempre que íbamos a rodar había que tramitar como un permiso para rodar y sí, no era, no se podía llegar a investigar con cámaras, sino más. Claro. Bueno, yo quisiera entonces trasladar la pregunta a Alfredo de cómo habitar el tiempo del otro y cómo tomar estas decisiones para finalmente representarlo, así como mediar también entre tu propia temporalidad y la de otros, en este caso pues la comunidad con la que trabajaste. No sé, a mí me gustaría decir primero que quizá ahora no tanto, pero durante mucho tiempo se pensó o se dijo que el documental era la realidad y para mí no, como que eso no es cierto, ¿sí? Partimos de que nosotros estamos imponiendo un punto de vista sobre lo que el espectador termina viendo y a la final como que todas las consideraciones sobre ese tiempo sean comprobables o sean, no sé, medibles, son como que nuestras decisiones, ¿sí? Como que eso depende completamente del director y del equipo de realización, ¿no? En ese sentido, lo que nosotros terminamos transmitiendo o lo que pretendemos transmitir es nuestra propia experiencia, ¿sí? No la realidad, sino yo siento que son cosas diferentes, no está, digamos, como la realidad indescriptible y como descifrable a veces o incuantificable o lo que sea, y está nuestra propia experiencia vital, que es lo que nosotros de alguna manera intentamos empaquetar en una película cuando hacemos un documental, ¿sí? Entonces, a veces, no sé, uno siente que van de la mano y a veces no tienen nada que ver, ¿sí? Para nosotros, pues sentimos que esa película transmite esa experiencia, ¿no? O queremos pensar eso por lo menos, como que nosotros intentamos compartir esa experiencia de estar ahí con la gente que ve la película y un poco hacemos acento sobre las cosas que nos interesan y hay muchas otras cosas que salen de esa temporalidad que nosotros construimos porque no nos llamaron tanto la atención o porque simplemente estando ahí el tiempo que estuvimos no pudimos presenciar otras cosas, ¿no? Entonces, no sé, esa sería como una primera idea para yo comenzar a jugar con estas cosas de la temporalidad y para comenzar a plantearnos como esa posición de qué hacemos con el tiempo de los otros, ¿no? Pues el tiempo de los otros tienen que contarlo ellos, nosotros estamos contando nuestras propias experiencias. Es como mi punto de partida para eso.
Claro, por supuesto. Pues lo que pienso ahí es que sí hay, digamos, como una intención de hablar de la experiencia, pero pues sin la experiencia realmente no hay imágenes, o sea, sin los otros y sin la temporalidad de los otros, que puede que no esté como retratada como la imagen real del documental de los años 50 o antes de los años 50, sino más como eh, que esa temporalidad impacta el cuerpo, les impactó a ustedes y generó esa experiencia que ustedes retrataron o dispusieron en estas imágenes. Entonces, un poco eso, como cómo se mezclaron estas dos temporalidades, cómo se medió entre la temporalidad que ustedes ya traían de sus experiencias de vida y la temporalidad de esta comunidad en particular, que fue con la que ustedes convivieron y pues habitaron una experiencia que fue lo que trabajaron en el documental, un poco eso. No sé si quieres que yo continúe porque como para que Daniela también participe en la conversación. Sí, claro, por supuesto. Daniela, además de todo que me parece muy interesante también el tema sonoro, cómo habitar la temporalidad desde el sonido, y la temporalidad propia y la de otros desde el sonido. Yo sí siento que su temporalidad, incluso creo que ya lo había dicho, sí nos permeó muchísimo, porque pues es eso, o sea, nosotros venimos de la ciudad con otros ritmos, con otras, sí, otras rutinas y llegar a este lugar en donde obviamente nos choqueó, como que, o sea, su día era básicamente salir, pescar, volver, vender el pescado y acostarse en la tarde y a descansar porque el sol igual no te deja para más, o sea, el clima allá, de verdad que fue demasiado fuerte y que digamos que en ese sentido el lugar también nos puso en otra disposición porque el clima pues tampoco nos dejaba a nosotros hacer mucho más que pues hacer lo que ellos hacen en este lugar, ¿sí? Eh, entonces, pues digamos, sí hay como una concepción del documental y del audiovisual que pues está muy dentro de nosotros y que digamos, por lo menos Alfredo como fotógrafo que le gustan cierto tipo de planos y que le gustan de cierta duración, pues sí está, pero no se puede negar lo del lugar que de verdad era como totalmente otra vida, o sea, que de hecho pues eso fue lo que nos impactó y por eso fue que quisimos pues hacer este documental. Em, pues nosotros estuvimos allí 3 semanas y creo que sí hay como una cosa del trabajo ahí en Codirección, no quería como contar eso, era que al final es como muy difícil en rodaje, más porque nosotros no tuvimos como una investigación muy larga previa antes de ir allí, sino pues una aproximación a través de estudios antropológicos escritos. Y ya pues como que nos tocó adentrarnos a la realidad al mismo tiempo que íbamos a grabarla. Entonces, eh, pues esas 3 semanas fue como descubrir el documental ahí al mismo tiempo que estábamos descubriéndolos a ellos y haciendo la investigación es como muy difícil determinar, pues ya tengo el documental en mis manos, pues ya acabamos y al final tuvimos como esa discusión, Alfredo decía, pues ya, ¿qué más vamos a grabar? Y yo decía, pues no, tenemos que quedarnos aquí un poco más, o sea, yo quiero estar aquí, o sea, era como eso, como yo siento que esta realidad sí me sobrepasa, como que tengo que estar aquí con ellos y compartir mucho más y como que para mí va un poco más allá de la película. Entonces sí, es como, en ese sentido creo que sí estábamos, o por lo menos yo estaba como un poco más vinculada con el espacio y el tiempo de ellos, no sé. Y en el montaje, que creo que tú habías hecho esa pregunta al inicio, cómo se había llegado a la estructura, fueron, pues también pues este terminó siendo nuestra tesis finalmente, entonces estábamos también acomodados a los tiempos de la universidad y pues nos quedaron como 3 meses dedicados únicamente al montaje.
Y si mal no recuerdo, fueron como 4 cortes, como creo que como la única cosa clara que teníamos también era como probar la estructura de mostrar un día en la pesca, porque pues básicamente lo que habíamos hecho nosotros era acompañarlos en sus días a ellos, más allá de como de conversaciones que habíamos grabado y que digamos podían darle como un texto al documental, pues creíamos que esa era la estructura. Y después como de varios cortes nos dimos cuenta como que pues había una rutina y había una estructura circular y una cosa ahí de la misma, pues queríamos jugar con la metáfora del corral y de que ellos pescaban en círculo, entonces así como que finalmente todo se fue hilando, pero pues después de 3 meses de darle con varios cortes ahí, quedó así como una estructura circular. Pero bueno, también hay como un cuestionamiento o una postura crítica respecto al valor de la democracia, ¿no? Yo lo percibí así, ¿no? Como pues en relación un poco a los diálogos que ustedes decidieron dejar allí. Pudieron haber estado hablando de cualquier otra cosa que muy seguramente muchos otros diálogos se dieron, pero ustedes como autores tomaron esa decisión. Entonces, pues no sé, yo sí quisiera preguntar un poco por qué a cualquiera de los dos que quiera responder esta pregunta, o más bien cómo se configuró ese interés como, como una cualidad que tenía que quedar en el corte final. Pues no sé, nosotros solemos ser muy metódicos cuando hacemos entrevistas, pues como que tenemos una lista de temas siempre que vamos a entrevistar a la gente, que preparamos una lista de estos son los temas que nos interesan tocar, tengan que ver con la película o no, como porque nos parece importante conocer a las personas más allá de simplemente lo que nos interesa por la película, entonces siempre preparamos varias cosas. Y digamos que nosotros, como también parte de la metodología, a la conclusión a la que llegamos es no queremos que respondan preguntas, sino que conversen entre ellos y que sea un poco más como una casualidad que la cámara captó. Entonces, proponíamos el tema y ellos comenzaban a hablar y la conversación se iba desarrollando. Pero en este caso particular, ahora no estoy seguro si fue que nosotros pusimos el tema o fue que justo porque en esos días estaba como el asunto de las votaciones, acaban de pasar las votaciones. Entonces, ellos comenzaron a tocar el tema espontáneamente y pues nosotros en la fortuna de estar grabando justo en ese momento y pues no sé, pero la decisión como, pues claramente habla de nuestra posición política también, o sea, nos llamaba mucho la atención la naturalidad con la que ellos hablaban sobre este tipo de corrupción y que se extrañaban de que la gente votara por convicción. ¿Sí? Entonces uno les dice a ellos, no, yo voto porque creo en este político. Y ellos decían, de verdad, no te pago nada. Entonces es como un poco el asunto sobre esa conversación, ¿no? Como la forma en la que nosotros lo veíamos. Eso nos parecía muy interesante. Pero entonces los otros temas que tocábamos o que quisimos como conversar con ellos fueron claramente la película que se estaba rodando, claramente el asunto de la forma en la que ellos pescaban, también la relación con la ciénaga, todo eso como que siento yo permea la imagen un poco, como que pasa en la imagen más allá de la conversación también, como la relación con la ciénaga, la relación con la pesca, ellos mismos como con... Sí, como es el movimiento del dinero, también nos interesaba un poco hablar sobre eso, ¿sí? Pero ese diálogo que era como tan explícito no era tan fácil como retratarlo en las cámaras, ¿sí? Como que incluso hay un intento de eso y es, se ve ellos muchos utilizan camisas de fútbol para ir a pescar y una de las camisas dice, vote por no sé quiéncito para alcalde, ¿sí? Y está ahí, pero no está tan fuerte como en la conversación, ¿sí? Como que la conversación le da como mucha claridad a esa posición política. Entonces nos parecía completamente pertinente en ese momento. Tenía que ir para nosotros. Claro, por supuesto. Bueno, quisiera entonces ya en este punto, me encanta conversar con ustedes, pero creo que ya es el momento de abrir el espacio de preguntas del público. Y bueno, aprovechando que acabas de mencionar el tema de la ciénaga,
Germán Pinzón nos pregunta que en qué parte de la costa fue filmado este cortometraje. Creo que en la sinopsis igualmente lo dice, pero pues si nos quieres de pronto ampliar un poquito como el contexto geográfico de la zona, sería chévere. O Daniela, cualquiera de los dos, está bien. Sí, pues esto se grabó en Cimití, Bolívar, es como el municipio que queda al sur del departamento de Bolívar. Y pues nada, como curiosidad ahí del lugar es que ellos, como que, pues su capital sería ahí en este caso Cartagena, pero están tan alejados como por las vías de acceso que recurren más a, a Bucaramanga, Barranca Bermeja, que es por ahí por donde se ingresa. Desde Barranca se coge chalupa hasta un pueblito ahí cerca y ya ahí se llega como por carro en 10 minutos, así Miti. Bueno, Adriana Parra nos pregunta, estos rituales que muestra el documental, el del cementerio, específicamente la pregunta es para Ana, entiendo, ¿son rituales de muerte o son rituales de una nueva vida? ¿Y por qué narrarla en cualquiera de los dos casos de respuesta? Sí, sí, justamente eso era como lo que a mí me intrigaba, ¿no? Como esa sensación de que en esos rituales uno ve que es como si, José, me estás haciendo ruido. Es como si no, sí, como esa idea que tenemos a veces de que la muerte pues se acaba y, o sea, la vida se acaba y ya hay como un final, igual como con esas comunicaciones, eh, como que justamente se permea como esa idea y como lo que yo hablaba antes, como de ese muro, como que es un muro que se puede permear y que deja como justamente, sí, no sé si de otra vida o pues creo que eso ya es un poco como la interpretación y como las creencias de cada uno, ¿no? Como que igual la idea también era como dejar eso un poco abierto a lo que cada uno siente, porque hay como todos unos niveles, ¿no? Como de la persona que le lleva el cigarrillo, la mamá que le lleva el cigarrillo al hijo, o el perfume, o como que me parecía muy bonito pensar en como que queda esa incógnita de si es, como lo dice la persona que hizo la pregunta, como una nueva vida o si es como esa necesidad del lado de acá de sentir que eso no se acabó y que todavía se puede comunicar. Entonces, sí, creo que es algo pues como que, sí me parecía muy interesante y como muy intrigante y muy poético también. Creo que en parte también era eso, como la atracción, como por lo poético que es, como esa imagen de permear el límite entre la vida y la muerte. Bueno, hay otras dos preguntas para ti, Ana. Las hace Cindy Melissa Catherine Cárdenas Gamboa. Y bueno, la primera es sencilla, ¿en qué lugar está ubicado el cementerio donde se grabó el documental? Es el cementerio central, es en la calle 26, En la ciudad de Bogotá. en Bogotá, claro. Bueno, y la segunda pregunta es si podrías ampliar un poco, por favor, el significado que se encuentra implícito en las acciones de las personas que convergen allí. Pues digamos que creo que lo más importante es como que es posible comunicarse con los muertos. Y creo que eso es como lo que todas o casi todas las personas que visitan a sus muertos sienten y creen y, ¿no? Como por ejemplo la familia que le golpea como para avisarle que llegaron para saludar o, o pues ya las personas que van como a los muertos pues famosos con los que pues que ya no son familiares sino que son
personas que se dice que hacen favores. Entonces es como esa sensación de que sí se puede comunicar con los muertos y que además se les pueden pedir cosas, ¿no? Como no es solo ir a, pues como a tener un momento como de charlar con la persona que a uno se le murió, sino también como de ir y como hacer ciertos favores para los muertos para también recibir favores a cambio. Entonces, por ejemplo, la escultura pues, que hay en la tumba de Leo Kopp, que es esta escultura como de un hombre así como que es dorada. Esa escultura, por ejemplo, está súper brillante porque la gente la brilla muy seguido para, como una manera de hacer un favor para, para pedir otro o de agradecer un favor que habían pedido y que se les concedió también. Y por eso también está llena de flores. Entonces, pues sí, como que yo diría que lo más importante es como esa sensación de que sí existe una comunicación con los muertos. Vale, perfecto, muchas gracias. Bueno, tenemos entonces dos preguntas de Paula Moya. La primera, pues no se puede o no ser sencilla, pero es la siguiente. ¿Podrían describirnos cuál fue el plano que más disfrutaron grabar? Entonces quisiera iniciar por Alfredo, por favor. No sé qué decirte porque a mí me gusta mucho grabar. Entonces yo no sé, siempre que como que me concentro mucho cuando tengo la cámara enfrente y estoy como muy metido en eso y es como que me absorbe mucho. Entonces, no sé, quizá hay secuencias enteras que me parecen como más divertidas por lo que está pasando, como más la experiencia de aprender cómo se graban ciertas cosas. Como pues era súper importante para nosotros, aunque solo sea un par de veces, grabar la secuencia en la que ellos van a pescar. Entonces esos planos eran como súper emocionantes ir a hacerlos. Más como, creo que yo por la expectativa que tenía, pero pues, no sé, a mí siempre me gusta grabar, entonces no tengo como un plano favorito o algo así. Bueno, entonces quisiera también hacer la pregunta a Daniela, hablando un poco más de plano sonoro, que hace más referencia a un aspecto como más espacial, según entiendo, como cuál es el que más. Sí. Sí, es verdad, yo como que andando con los audífonos puestos todo el tiempo tenía como otra concepción del espacio y pues sí, como que recuerde específicamente un plano, pues difícil. Pero las escenas en las que, las secuencias en que estábamos ahí como en la enramada con ellos, donde hablaban conversaciones que de hecho son pocas, creo que eran las que yo más disfrutaba porque pues básicamente los estaba escuchando a ellos en primer plano. Eh, pero creo que sí, mi favorita y lo más curioso es que no se escucha esto en el documental, es que hay un sonido, de hecho ya no me acuerdo cómo le llaman a eso, pero había un sonido que hacía la ciénaga en las noches. Le llaman la madre del agua, ellos Eso, le llaman así. ellos le colocaron así, pero es un sonido que viene de la ciénaga y es, no se sabe qué es, ni ellos saben qué es, pero es como un animal que ronronea como del fondo del agua, pero pues no se ve, no, simplemente suena y suena en las noches. Entonces eso duró como todo el tiempo, tienen que escuchar esto, tienen que escuchar esto. Y una noche que por fin lo escuchamos como desde la playa y nos llevaron en la canoa hasta como adentro de la ciénaga a escucharlo y yo lo grabé, pero es tan tenue que pues no, o sea, no se alcanza a percibir, pero en el documental está y de hecho es como lo que más disfruté de grabar en términos de sonido. Suena increíble esa experiencia y ese suspenso también, como por, ay, escuchar. Sí, o sea, nadie sabía qué es eso, o sea, nadie sabe. Sí, súper. Bueno, quisiera entonces trasladar la pregunta a Ana. ¿Cuál fue el plano que más, o la experiencia de grabar un plano que más disfrutaste? Sí, yo sí recuerdo uno que me gustó mucho y ahorita que estaba volviendo a ver el documental, sí, como que cada vez que veo
esa escena me da como mucha alegría porque es como, pues porque todo el proceso de filmar ese documental era, digamos que había algo que era difícil de manejar y era como que no teníamos una relación con las personas a las que estábamos filmando. Como que, sí, no sé, no les sabíamos el nombre, no habíamos tenido conversaciones antes, era como caminando al cementerio y cuando veíamos a una familia o a alguien haciendo algo, empezábamos a filmar, entonces como que era difícil como lidiar como con esa falta de comunicación con los otros. Y hubo un momento en el que empezamos a filmar a una familia o un grupo de amigos, no estoy segura. Y ellos se empiezan a jugar y se empiezan como a echar agua que hay, como el agua que hay como en uno de los floreros de las tumbas. Y como que nos miran, o sea, miran como nos miran a nosotros, al equipo detrás de la cámara, como pues muertos de la risa porque saben que los estamos filmando y saben que están haciendo eso, pero siguen como su juego de echarse agua y perseguirse. Y me acuerdo como la sensación como de, uy, ¿qué es este momento tan lindo? Y como esa cosa de ellos poder jugar enfrente de la cámara, sabiendo que estábamos pues a medio metro de ellos, pero igual como toda esa como naturalidad y como que una chica, por ejemplo, se va y luego entra al cuadro por allá al fondo, más adelante, me parecía como, sí, muy bonito. Un poco como encontrarse en la mirada del otro, ¿no? Como Sí, verse también. como ahí reflejado. Bueno, tenemos una última pregunta y ya luego voy a hacer como una lectura rápida de los comentarios antes de cerrar nuestra sesión. La última pregunta pues es la segunda pregunta de Paula, que dice, ¿tienen relación sus cortometrajes con sus proyectos actuales o sus proyectos futuros? Entonces quisiera iniciar por Alfredo nuevamente, por favor. Mm, Yo creo que siempre hay una relación, aunque no sea tan obvia, no sabría cómo, pues no sé, a mí me sigue, lo que estoy escribiendo es quizá pescadores otra vez, pero desde otro punto de vista muy diferente. Sí, y casualmente también estoy como, lo último que grabé fue en una ciénaga, pero en otro lugar. Entonces como que ahí van surgiendo cosas que tienen que ver, pero no es como consciente, creo que son casualidades y lo que sí me interesa mucho es la vida en el Caribe, como en general. Yo soy de Cartagena y un poco ese es como mi- como mi material de trabajo, creo yo, como mi crianza, sobre todo lo que me generan conflicto está principalmente allá. Entonces, bueno, estoy trabajando, acabamos de terminar un cortometraje que es un documental también, pero no tiene nada que ver, o sea, es otro estilo, otro tiempo también, entonces, en eso sí creo que no hay mucha relación. En otros proyectos quizás sí tiene más que ver. No sé si fui yo, pero creo que te cortaste, se cortó tu audio un poquitito. Justo cuando estás diciendo que, pues, que tú eres de Cartagena y que te interesa la zona del Caribe, un poquito después, no sé si quisieras agregar algo respecto a eso. Bueno, decía que el otro documental que terminamos ahorita no tiene mucho que ver con esto, simplemente sucede en el Caribe y ya es todo, son personajes del Caribe, pero pues el tema es completamente diferente, son jóvenes, son músicos, es un poco como otra, quizá lo que sí hay es como mucha crítica política, mucho. Súper. Bueno, Daniela, la misma pregunta. ¿Tus proyectos actuales o futuros se relacionan con el corral? No, no, creo que no, definitivamente no. Pues obviamente siempre hay como una mirada y una manera de hacer que está presente, pues porque es uno el que está haciendo y viendo, pero no, pues ahorita estoy más mis proyectos más embarcados en otras cuestiones como más feministas.
y más de acá urbanas que fuera. Entonces, no, quizás en un futuro sí, porque sí hay tópicos ahí que me interesan y ciertos personajes que se pueden relacionar, pero en este momento no. Vale. Y Ana, entonces para finalizar. Sí, en realidad sí, porque digamos que el corto que yo hice en la maestría de dirección de documental era sobre una profesora de nado sincronizado que como que perdió a su hija, pues su hija se suicidó y entonces es como un poco la relación de ella con la pérdida de su hija. Y la película en la que estoy, como que estamos en desarrollo ahorita, es un documental sobre mi hermana y sobre su relación con su padre, que es víctima de desaparición forzada. Entonces creo que sí se mantiene un poco, aunque totalmente inconscientemente, ese tema como de las comunicaciones con el más allá y de la relación como con los muertos, con los desaparecidos que no sabemos si están muertos o en dónde están. Sí, sí es como un tema que se mantiene. Sí, es que retomando un poquito a Alfredo, el documental viene siendo la experiencia, y la experiencia siempre tiene que, o sea, la experiencia nos permea como seres humanos y siempre se termina viendo reflejada de una manera consciente o inconsciente en nuestro trabajo. Bueno, antes de cerrar, voy a leer algunos comentarios que ha hecho la gente que no son propiamente preguntas, pero que me parece importante pues como hacerlos llegar. Entonces, bueno, Germán Pinzón nos dice, excelentes cortometrajes, gracias a la Universidad Nacional y extraño mucho las presentaciones en el auditorio Ángela Guzmán. Pero bueno, ahora todo es virtual, esperemos que podamos volver a nuestro querido campus y a los auditorios, a las proyecciones como más rituales. No quiere decir que esto no lo sea, pero creo que sí, la sala tiene una magia que extrañamos muchísimo. Bueno, Adriana Parra dice, gracias, qué imágenes tan cargadas de historia. Germán nuevamente dice, me gustó mucho la película de los pescadores, aunque la primera me sacudió un poco, ambas muy interesantes. Cindy Melissa dice, respecto a los rituales, me sorprendió un poco ver aquello de hablar con algunos monumentos y lanzar monedas al aire. Creo que se refiere más al trabajo de Ana. Carmen Pulido, muchas gracias chicos, excelente trabajo, mil gracias a la Universidad Nacional y a la Facultad de Artes. Muchas gracias entonces también a todas las personas que nos acompañaron en la noche de hoy. Por supuesto, muchas gracias a Ana, a Daniela, a Alfredo. Creo que fue muy valioso y muy interesante este encuentro. Estoy segura que las personas que nos acompañaron hasta el final se van con muchos pensamientos y con muchos intereses. Y bueno, pues los invitamos también para que vean otros contenidos que tenemos en nuestro canal de sesiones anteriores. No sé si quieran decir algo para cerrar, Alfredo, Ana y Daniela. No, pues muchas gracias por la invitación. Y chévere como la relación entre los dos cortos. Me parece que estuvo bonita como la selección de ambos para esta conversación. Igual, pues muchas gracias por el espacio y fue un gusto haberlas conocido a las dos. Y muchas gracias por la invitación. Yo creo que parte de lo que más disfrutamos cuando luego de terminar la película es hablar con la gente sobre lo que hicimos. Es como chévere encontrar lo que la gente lee y lo que les genera curiosidad porque pues son cosas con las que uno a veces no cuenta. Entonces siempre es como redescubrir el trabajo y aprender más cosas. Lástima que no podamos como extender estas conversaciones, pero supongo que habrán otros espacios.
Sí, por supuesto, chévere también encontrarnos en el futuro. Para mí también fue un gusto conocerles a los tres. Y bueno, también entonces queremos invitar tanto a la gente como a los invitados, por supuesto, a que nos sigan en nuestras redes sociales. A través del chat de esta transmisión pues se comparten, se han estado compartiendo y se compartirán nuestras redes sociales, que son en Facebook cinemateca.unal, en Twitter Sala Alterna UN, en Instagram Cinemateca Sala Alterna, pegado con una sola A entre Sala y Alterna. Bueno, también tenemos un formulario de asistencia que es importante que si no han llenado hasta este punto, pues que lo llenen. Porque a través de este pues podemos como interactuar en el futuro, podemos enviarles toda nuestra programación como de lo que viene de marzo, que pues además es un ciclo de cineforos súper interesante que se llama Drácula Desconectado, un mito del siglo XX. Muy seguramente ya habrán escuchado algo porque la primera de las conferencias sucedió la semana pasada, pero además vamos a tener pues un ciclo de cine donde vamos a ver películas que están relacionadas con el mito del vampiro, enfocadas pues a problemas comunes como la sexualidad y la muerte, pero que tienen pues un gran como espectro de matices por la naturaleza del proyecto que es Drácula Desconectado y por las personas que nos van a acompañar. La próxima semana tenemos al profesor Carlos Páramo de la Facultad de Ciencias Humanas en este cineforo, entonces pues súper invitadas, súper invitados. Si no alcanzaron a ver las películas o si las quieren volver a ver o si quieren decirle a alguien, miren estas películas tan increíbles que vi, por favor, diríjanse a Retina Latina, conozcan todos los contenidos que hay, que además son súper interesantes. Es cine latinoamericano, cine colombiano, que es un poco lo que queremos potenciar en este espacio. Entonces, pues bueno, muchas gracias nuevamente y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.